Hello everyone. Welcome to our online session. Can you listen to me? Can you watch my screen? Let me know through the chat or through a reaction, through emoji. Let me know if you can watch my screen and listen to me in a properly way. Let me know with a reaction through the chat. Déjenme saber, listo. Thank you so much. So today we're going to talk about reported speech. This is an easy peasy topic, but some people get afraid about it. So we're going to start talking about the agenda of this session. For this session, we are going to divide our session in three parts, as we always do. In the first part, we are going to talk about the presentation of the new evidence. In the second part, we are going to talk about the reported speech. And in the third part, we are going to open a space to answer questions about the evidence and the whole evidence of the bilingual component o the bilingualism component. Entonces vamos a dividir nuestra sesión como suele suceder en tres partecitas. La primera, la presentación de la evidencia. La segunda, vamos a hablar acerca de reported speech o estilo indirecto, que es muy relacionado a lo que se va a realizar dentro de la evidencia que se habilitó para esta semana. Y por último, vamos a abrirle un espacio de dudas e inquietudes relacionado a esta evidencia o a las demás evidencias que tenemos en el componente de bilingüismo. ¿Listo? Entonces, para iniciar, let's see the evidence. Antes que nada, quiero saber si ustedes pueden ver cuando rayo la pantalla en las diapositivas. ¿Desaparece lo que estoy rayando en las diapositivas? Listo, Andrei la puede ver. Cristian puede ver las rayitas de color rojo que estoy poniendo. Listo, perfecto. Genial que pueden verlo con eso cuando voy señalando. Sabemos a dónde estoy señalando, porque a veces cuando señalo, en algunas ocasiones de pronto no les está funcionando y no lo ven, y yo me confío en que sí lo están viendo. Listo, entonces vamos primero a empezar a hablar acerca de la evidencia. La evidencia que se habilitó esta semana, si ya de pronto le han ido echando la miradita, es el ensayo GA5 240-2025-01. Este ensayo está desde el lunes 17 y va a estar hasta el lunes 1 de diciembre. Aunque suene que es un ensayo, sí es un texto formal, pero tampoco lo vamos a hacer tan estricto, ¿listo? Va a ser un poquito más abierto, más relajado. Entonces, ¿qué van a hacer en este ensayo? Para este ensayo es importante tener en cuenta, primero, el material de formación del English Level 7. Entonces, el nivel 7, el marco común europeo, el cual lo encuentran en nuestra plataforma Desayuna, allí donde está la guía de aprendizaje 5, ahí está el material de formación, ahí está el nivel de inglés 7. Allí van a encontrar esos insumos, ese material de práctica y ese material de estudio, en donde están algunos de los elementos claves que nos solicita esta evidencia. Uno de ellos, pues, es el report speech, que hoy lo vamos a ver un poquito más a fondo, vamos a hablar de él, pero de igual manera dentro del material de formación también encuentran ese apoyo y esa ayuda frente a ese tema. Otro temita que también van a encontrar allí es el de los adjetivos con ed y con ing. Igual también ahorita vamos a ver por encimita un poquito de ellos, pero entonces sí es importante que ustedes se tomen el tiempito y le den la miradita a ese material de formación, ese material de apoyo. Recuerde que eh, en la educación virtual pues el proceso es muy autónomo. Aquí en las sesiones pues eh, identificamos primero qué debemos hacer en la evidencia, de pronto explicamos un poquito, hablamos de ciertos aspectos principales, pero de igual manera ya la mayoría del material pues está a su disposición dependiendo de su tiempo para que lo revisen y, y así puedan sacar como esos insumos de lo que se necesita para las diferentes evidencias. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta para, para esta evidencia del ensayo? Entonces, vamos a tener en cuenta el contexto laboral o el contexto académico. ¿Listo? Ya que pues estos nos generan diferentes puntos de vista. Entonces, lo que sucede es que generalmente en el contexto laboral o en el contexto académico, a veces nos surgen conflictos de intereses. Entonces, puede ser de pronto como no estoy de acuerdo con lo que la otra persona propone, no estoy de acuerdo en la manera en que lo están haciendo, no,
no me siento a gusto en hacer de cierta manera lo que se me indica, por tal razón, se me genera un conflicto de intereses. ¿Listo? Entonces, aquí lo que usted va a hacer es en un texto, que se llama ensayo, pero no lo vamos a dejar como tan ensayo, 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 sino lo vamos a ver como en un texto, nos va más que un ensayo, un texto expositivo, en el cual nos va a exponer situaciones generales que generalmente generan conflicto en su contexto laboral o en su contexto académico. Entonces, la idea es que lo haga de manera de reporte. Ahí es donde va a utilizar el report speech, que ya ahorita lo vamos a conocer un poquito, y también los condicionales, también puede incluir los condicionales que hemos visto anteriormente. La idea es que nos hable de esa situación de conflicto de interés, ya sea de su etapa laboral, de académico, como la que usted se sienta más cómodo, en la que usted tenga más información. Si de pronto usted dice, no, profe, es que yo no he tenido no he tenido ningún conflicto de intereses ni en lo laboral ni en lo académico, puede investigar sobre algún conflicto de algún amigo, de un familiar, puede contar de otra persona, no pasa nada, no es necesario que sea exactamente suyo, pero yo sé que eh, a lo largo de nuestra vida algún conflicto de intereses hemos tenido, ya sea en lo académico o en lo laboral, entonces alguna cosita vamos a encontrar para generar nuestro texto. Entonces, cuando comencemos a hablar de este textico, entonces vamos a exponer esa situación. Y para ello, pues allí vamos a utilizar también los adjetivos terminados en ed y ing. Ya vamos a ver ahorita cómo funcionan estos. Entonces ahí vamos a hablar acerca de los procesos que pudieron involucrarse, qué afectaciones hubieron, qué se generó, qué consecuencias hubo debido a esos conflictos de intereses. Entonces la idea es tomar esas situaciones que generan conflicto en lo laboral o en lo académico, que me han generado un conflicto, exponerla, contarnos, pasó tal cosa, pasó esto, pasa esto, qué consecuencias tuvo, qué afectaciones tuvo. Eso es lo que debe hacer en el textico. Entonces, la estructura general que va a tener su textico es primero tener un título. Entonces, usted le va a colocar un título en el cual se encierre como la idea general de lo que usted quiere contar en ese ensayo. La idea es que sea un texto donde escriba brevemente la temática del mismo, lo que va a decir. Pero la idea no es que se limite a una sola palabra, sino que no sea un título súper largo, pero que sí sea un título en donde nos dé esa idea como general de lo que nos quiere hablar usted en su texto, acerca de qué nos va a contar en su texto. También va a incluir una seccióncita antes de iniciar el texto, en donde coloque palabritas claves acerca de su texto. Entonces, las palabras que denoten importancia. Entonces, puede colocarle la palabra conflicto, pues, la palabra que usted cree que le funciona para ello. Recuerde que esto es de inglés, entonces todo el tiempo pues vamos a trabajar el inglés en nuestro texto. La idea no es que sea un texto complejo, sino que lo hagamos de una manera sencilla, ¿listo? En la parte de la tesis, ahí es donde nos va a contar el conflicto y nos va a contar como esa postura que usted tuvo. Entonces aquí la guía de aprendizaje nos comparte un texto que pueden tomar como referencia. Este ya es un poquito más complejo. Sin embargo, recuerden, no lo estamos haciendo tan académico, no lo estamos mandando tan al extremo, sino lo importante es que dentro de nuestro texto se vea reflejado el report speech y se vean los adjetivos terminados en ed y ing. Esto no vamos tampoco a decir que es que tiene que ser un texto científico así, como nos dice la guía, no, vamos a flexibilizarlo un poquito para que sea más sencillo, para que no sea tan complicado, ¿listo? Una vez usted nos cuenta, nos reporta como la situación, lo que pasó, qué consecuencias tuvo, al final va a dejar un espacio de conclusiones en donde va a tratar de dar como esas tres conclusiones que cierran el tema y como reflexionar acerca de cómo sucedió esto, qué pasó, qué sí funcionó para solucionarlo o cómo se hubiera podido solucionar. Entonces va a dar usted tres conclusiones cerrando el textico. Si de pronto usted quiere agregar alguna referencia teórica que usted diga, no, es que este autor habla de tal cosa y lo quiere meter, lo puede hacer teniendo en cuenta las normas APA. Si no lo quiere hacer, no va a ser necesario que coloque un teórico.
Pero si usted de pronto está redactando alguna cosita y dice, uy, esto me recuerda a tal autor y lo quiere citar, lo puede hacer, pero no es obligatorio, ¿listo? Trate de mantener dentro de su texto estructuras gramaticales básicas, no tiene que ser tan complejo. Mantener presente simple, presente continuo, si quiere, pues, si está contando pues la anécdota, vamos a utilizar pasado, tener la estructura del reported speech, de los adjetivos con ing, pero entonces, como les digo, no es de mandarlo a lo complejo, sino de tratar de mantenerlo sencillito. Entonces ya sabe, va a contarnos en su texto esa situación o esas situaciones de conflicto de intereses, qué sucedió, por qué se dio, y lo va a cerrar con unas conclusiones acerca de cómo terminó la reflexión. Puede estar una conclusión de qué hubiera sido podido ser mejor. Entonces, en sí, eso es lo que debe tener nuestro textico. ¿Qué tan largo es el textico? Nuestra guía de aprendizaje nos dice que el textico debe ser de entre 2 y 3 páginas, pero lo vamos a dejar de 1 a 2, ¿listo? Con tipo de Arial 12, interlineado doble. Entonces tiene un buen interlineado, no tiene tanto espacio. Tiene bastante espacio, perdón. ¿Listo? Entonces, de 1 a 2 paginitas, tamaño 12, interlineado doble. Létrica Arial. Esta es la evidencia que vamos a realizar esta semanita, fue la que se nos habilitó. Entonces, va a ser un texto en donde nos va a hablar acerca de esas situaciones que le generan a usted conflicto en lo laboral o en lo académico, o que le han generado algún conflicto de intereses, tanto en lo laboral como en lo académico. Entonces, allí nos va a contar esas etapas, esa situación de conflicto, qué sucedió, cómo pasó, se dio esto, tuvo tales consecuencias, y al final lo cierra con una conclusión. Bueno, en este caso nos pide 3 conclusiones referente pues a esas implicaciones que tuvo todo ese proceso, cómo terminó, cómo hubiera sido mejor que se hubiera solucionado. Esa sería la evidencia que tenemos para esta semanita. No sé si tienen alguna duda con respecto a la evidencia de ensayo. Recuerde que aunque está como título de ensayo, no la vamos a dejar como tan cerrada así a la estructura del ensayo, sino va a ser un texto más como expositivo en donde al final le demos como un cierre con una conclusión, ¿listo? No, para que no sea tan complejo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta con respecto a esta evidencia. Recuerde siempre mantenerlo simple, utilizar las estructuras gramaticales que se han venido trabajando. Si tiene alguna pregunta, el micrófono es todo suyo o puede escribirme por el chat. Importante que dentro de su texto aparezca el reported speech, que es el que vamos a hablar ahorita. Aparezcan los adjetivos terminados en ing y ed. Claro que sí, Edison, ¿cómo estás? Para esta semana se habilitó la evidencia de ensayo GA5 240-20-2501. Esta evidencia básicamente lo que nos pide es que escribamos un texto en donde tomemos esas situaciones que generan conflicto de intereses dentro del contexto laboral o del contexto académico. Entonces la idea es que contemos esas situaciones, vamos a utilizar la estructura del report speech, que ya la vamos a ver en la siguiente parte de la sesión, ya la vamos a detallar, que es básicamente decir lo que la otra persona dijo o lo que la otra persona ordenó. Entonces, aquí nos va a funcionar bastante bien esa estructura, porque esa estructura lo que hace es decir lo que dijo el otro. Entonces, como usted va a contar qué sucedió, entonces usted nos va como a reportar esa situación, cómo fluyó, qué pasó, teniendo en cuenta esa estructura. La idea es que sea un texto de entre 1 y 2 paginitas, en el cual tenga pues primero un título, el título que tenga que sea como un abrebocas de lo que va a ser el texto, que tenga como la idea general de lo que va a hablar el texto, pero que no sea un título súper largo ni tampoco un título corto de una sola palabrita. Vamos a tener unas palabras clave, entonces antes de iniciar el texto vamos a poner palabras claves que se relacionen con el texto que estamos escribiendo, ya sea conflictos, intereses, soluciones, lo que usted crea que se acople a nuestro texto. Y luego ya vamos a comenzar aquí donde nos dice la tesis, sería prácticamente el desarrollo en donde empezamos a contar qué pasó, cada una de las etapas que ha tenido estos conflictos, todo lo que ha ido teniendo cada conflicto, lo que ha ido sucediendo. Y al final vamos a tener una conclusión, que es un espacio donde vamos a tener 3 conclusiones
que sería como esa reflexión final, ese cierre de esas situaciones que tuvimos. Si desean, pueden agregar autores y de pronto usted dice, no, está bien hablando de este tipo de conflicto y hay un autor que me parece genial que habla de los conflictos, puede hacer la citación con norma APA e incluir algo. No es obligatorio que lo incluya, pero si lo desea hacer, lo puede hacer. ¿Listo? El texto es de entre 1 y 2 paginitas en tamaño de Arial 12, interlineado de 2.0. Básicamente esa sería la evidencia que se habilitó para esta semana de Edison. No sé si tengan alguna preguntita de esta evidencia. Como les decía, es clave que dentro de nuestro texto pues tratemos de mantener las estructuras básicas. No tenemos que utilizar tampoco gramática compleja, sino el presente simple, el pasado continuo, presente continuo. Y pues obviamente la que sí o sí debe estar es el report speech y los adjetivos terminados en ed y en ing, que ya vamos a hablar de ellos un poquito más adelante aquí en la sesión. Esto no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta con respecto a esta evidencia. Entonces recuerde que se llama ensayo, pero no la vamos a dejar así tan estricta como un ensayo, sino va a ser más como un texto expositivo que al final pues tenga como esa reflexión con las 3 conclusiones, ¿listo? Porque es que cuando decimos que ensayo, ya de pronto el ensayo ya se pone un poquito más estricto, nos pide un poquito más, entonces lo vamos a dejar con un poquito de texto más libre, ¿listo? Pero importante, pues que contenga la información relacionada a los conflictos de intereses que suceden pues en lo laboral o en lo académico, depende de lo que deseen escoger ustedes. No sé si tengan alguna duda, alguna preguntita. Listo, vamos entonces a continuar. Listo, perfecto. De igual manera, si en algún momento les surge alguna duda, no duden en hacérmelo saber. Juan, el tema del ensayo es sobre los conflictos de interés o los conflictos que suceden dentro del campo laboral o del campo académico. Entonces tú escoges si quieres que sea del laboral, si sea del académico o si quieres incluir los ambos, lo puedes hacer. Ese es el tema eje que nos vas a contar acerca de esos conflictos, ya sea de tu vida académica, de tu vida laboral. Si de pronto tú dices que no has tenido vida laboral y de pronto quieres contar como reportar de lo que le pasó a otra persona, también lo puedes incluir ahí. Bueno, no necesariamente tiene que haberte pasado directamente a ti. Esto porque a veces hay muchas personas que dicen, no, a mí no me ha pasado, no me ha sucedido esto, entonces eh, puede también hablar de lo que le ha pasado a otra persona, no pasa nada. Vale, con todo gusto, Juan. Hola Maribel, ¿cómo estás? Listo, vamos a continuar. Listo. Recuerde que esa evidencia está desde este lunes que pasó hasta el lunes 1 de diciembre. Entonces, recuerden que ya se está llegando el fin de año, entonces eviten dejar evidencias represadas, traten de ir sacando todas las evidencias que tengan por ahí pendientes, tratar de dejar lo más completicas sus evidencias antes del cierre de fin de año, ¿listo? Bueno, continuemos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de Reported Speech. Report Speech. ¿Han escuchado acerca del Report Speech? ¿O es la primera vez que lo escuchan? Ni idea qué será. O si ya usted dice, oiga, sí, este tema lo sé. Algunas veces son temas que ya hemos visto, pero se nos ha olvidado. De pronto sea un tema nuevo. No pasa nada si es nuevo. Lo importante es aprenderlo. Listo. Entonces, Maribel nos dice que es la primera vez que ve este tema. Andrei dice que ni idea. Edison también ni idea. Listo, no pasa nada. El report speech básicamente en español sería el estilo indirecto. El estilo indirecto se refiere a cuando yo digo lo que otra persona dice, pero no lo digo tal cual lo dijo la persona. Por ejemplo, digamos que Maribel dijo yo primera vez. Entonces, el estilo directo sería Maribel dijo, 2 puntos, yo primera vez. Esto, pero
La idea del estilo indirecto es que yo diga eso que ella dijo, cambiándolo de otra manera. En este caso, nosotros lo vamos a abordar de la siguiente manera. Ya vamos a ver aquí. Listo. Entonces, básicamente es cuando nosotros reportamos o decimos lo que la otra persona dijo. Eso es lo que nosotros vamos a decir. Generalmente son situaciones que nos piden que utilicemos diferentes verbos, ya sea un verbo para preguntar, para solicitar o para decir. Entonces, por ejemplo, si en el estilo directo me está dando una orden, un imperativo, que me dice, por ejemplo, don't move him, está diciendo que no lo mueva. Entonces, nuestro enunciado no solo va a tratar de reflejar lo que dijo la persona en su mensaje, sino también va a tratar de mantener como la intención que le dio. Entonces, cuando dijo don't move him, lo estaba diciendo como una orden. Entonces, es ahí donde yo tengo que ver cuál verbo me va a servir para mantener esa intención que tenía la persona cuando lo dijo. Entonces, aquí es muy importante mantener la intención y para mantener la intención hay distintos verbos, ya los vamos a ver, hay distintos verbos que le van a ayudar a mantener lo que la persona dijo. Entonces, por ejemplo, si en ese caso de don't move him me está dando una orden o me está dando una instrucción, es por eso necesario que el verbo que yo utilice para reportar sea un verbo cuya intención sea la de dar una orden o dar una instrucción. Entonces, es importante que tengamos en cuenta el verbito que vamos a utilizar es esencial para hablar de ello. Pero antes de ver los verbos, primero vamos a ver la estructura que tienen esta report speech o estilo indirecto. ¿Listo? Entonces, aquí es importante que siempre se reporta con un infinitivo. Infinitivo se refiere a que el verbo está en su forma normalita, su forma base, no va a cambiar. El verbo está normalito. Entonces, ¿cuál es la estructura? Primero vamos a tener a un sujeto o a los que yo llamo los pepes. Los pepes, ¿se acuerdan de los pepes? Entonces, los pepes está she, he, it, we, you, they. O también el sujeto puede ser María, Miguel, Marcos, mi jefe, mi tía, el policía, ¿cierto? Que en ese caso sería la persona que reporta, es decir, la persona que dijo eso. Luego, en la estructura vamos a tener el verbo de reporte, que es el verbo clave aquí en lo que les decía que tiene que tener en cuenta la intención, que puede decir solicitó, dijo, ordenó, me instruyó, ¿listo? Este verbo generalmente está en pasado. ¿Por qué está en pasado? Porque yo estoy hablando de algo que ya pasó. Yo estoy hablando de algo que ya sucedió, porque si me lo dijo, ya está en pasado, ya eso ya lo dijo, eso ya pasó. Entonces, por eso nuestro verbo de reporte va a estar en pasado. Luego en la estructura va a estar el objeto. El objeto se refiere a quién le está dando la orden, a quién le está dando la indicación, a quién le está haciendo la solicitud, a quién le está preguntando. Ese es el objeto. Y por último está el verbo, que sería la acción, que está en infinitivo. Entonces ese siempre va a estar con el tú y luego el verbo normalito. Entonces, to dance, to jump, to cry, to sleep, to cook. Esto siempre el verbo va a estar en infinitivo, no va a cambiar, el verbo siempre va a ser igualito, va a estar el tú con el verbo normalito en su forma base. Por ejemplo, the supervisor instructed them to finish the project. Entonces ahí podría haber dicho, finalicen el proyecto. Aquí sería esta la forma en cómo yo lo reporto. El supervisor los instruyó a ellos para finalizar el proyecto. Entonces aquí yo estoy contando lo que el otro dijo, lo que el otro preguntó, lo que el otro citó. Entonces, dése cuenta que primero tenemos, en el caso de supervisor sería nuestro sujeto,
Tenemos el verbo de reporte que se acuerda que les dije que estaban pasados, acá está instructed. El objeto en este caso es then, que se refiere a ellos. To finish, el verbo en su forma infinitiva, en su forma base, to finish the project. Entonces, esta es la estructura que vamos a utilizar para reportar lo que dice otra persona o lo que solicita otra persona. Vamos a ver un poquito más adelante. Primero los verbos de reporte esenciales. Estos son los verbos que más se utilizan. Hay muchos más, pero estos son los que más se utilizan. Entonces tenemos ask, que generalmente es para hacer una petición cortés. Tell se utiliza para dar una instrucción o para dar un mandato en general. Order quiere decir pues que lo está dando un mandato formal o fuerte, le está dando una orden. Advice quiere decir que le dio un consejo o le dio una sugerencia. Warn, una advertencia. Forbid le está haciendo una prohibición. Entonces aquí vamos a tener el verbo en su forma en pasadito, entonces asked con ed, told, ordered, advised, warned, forbid. Esto lo vamos a tener junto al objeto y luego el verbo con to. Cuando es una advertencia va a estar en negativo, así como tenemos el warn. Entonces estos verbitos son fundamentales porque con ellos vamos a identificar esa intención que tenía la persona. ¿Listo? Entonces, aquí es donde nosotros vamos a tratar de meter esto cuando estemos hablando del problema o las situaciones que generan conflicto en nuestro texto. Entonces, usted va a hablar de lo que le solicitó el jefe, por ejemplo. Entonces, usted puede decir que the boss asked for the documents, ¿cierto? Entonces, ahí el jefe solicitó los documentos, o el jefe le dijo, o el jefe le ordenó, o el jefe les prohibió, ¿cierto? O el compañero de trabajo le prohibió, le dijo. Entonces, ahí cuando usted esté contando cuando usted esté contando esas situaciones de conflicto, ahí es donde va a tratar de involucrar el report speech. Cuando usted cuente qué fue lo que sucedió, por qué se dio, qué fue lo que pasó, ahí va a ir metiendo de manera muy sutil. La idea es que vaya metiendo ahí el report speech, que se ve ahí ese report speech, porque ese es uno de los puntos claves que nos va a salir dentro de nuestra evidencia o que nos solicita nuestra evidencia, que esté el uso del report speech. Entonces estos verbitos nos funcionan muy bien, son de los más utilizados. Hay muchos más, pero estos son de los que más se utilizan. Listo, entonces vamos a ver la estructura afirmativa. Entonces, para la estructura afirmativa, vamos a tener primero el verbo de reporte, el objeto, el verbo in infinitivo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí lo directo que le dijeron fue sit down, please. Entonces, el jefe dijo sit down, please, o ella dijo sit down, please. Pero entonces usted va a decir she told the class to sit down. Por ejemplo, si estaba hablando de una situación que pasó en lo académico. Entonces, lo que dijeron directamente era sit down, please. Pero usted, como lo dice de manera de reporte, ella dijo, en este caso, le dijo a la clase que se sentara. She told the class to sit down. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos primero con el she, tenemos ahí al sujeto. Luego tenemos con el told a nuestro verbo de reporte. Luego, en the class, aquí vendría siendo el objeto en este caso. Recuerda que el objeto es a quién le estoy haciendo la solicitud o a quién estoy diciendo. Y por último, el verbo en infinitivo, la acción que nos piden hacer o que nos dicen hacer o lo que nos dicen. Por ejemplo, be quiet. Entonces, en el caso de be quiet, vea que si a mí me dicen be quiet, yo le estoy diciendo es que por favor cálmese, por favor quédese en silencio, por favor tranquilo, ¿cierto? Entonces aquí yo le estoy dando como esa orden. Aquí por eso, aquí vea que cambia. La anterior era sit down, please. Cuando yo le digo sit down, please, se lo estoy diciendo de una manera más formal, le estoy solicitando, ¿cierto? Siéntese, por favor, es una solicitud. Entonces por eso she told, aquí nos funciona bien, ella lo dijo,
Pero en el caso de be quiet, entonces aquí veamos que tenemos ya un signo de exclamación, perdón. Entonces aquí ya lo estoy diciendo be quiet. Entonces si yo le digo así, be quiet, le estoy dando esa orden. Entonces en este caso, I ordered the children to be quiet. Entonces por eso es importante que el verbo que utilicemos nos ayude a buscar la intención o a mantener la intención con la que la persona lo dijo. Entonces si nos damos cuenta, cambia un poquito lo que está diciendo la persona, pero lo adaptamos a reportar como lo dijo la persona, pero no de manera literal, sino le damos como esa vueltica para que sea indirecto. Continuemos por aquí. Esa es la forma afirmativa. Entonces, primero va el sujeto, luego va el verbo de reporte, el objeto, que es a quien le estoy haciendo la solicitud o a quien se lo estoy diciendo. Y por último, el verbo en su forma infinitiva. Para la negación es muy fácil, se sigue manteniendo la misma estructura, simplemente que antes del tú voy a agregar un not. Entonces el not va a estar antes de ese tú. Entonces tenemos en la estructura verbo de reporte, el objeto, not, más el verbo en infinitivo. Por ejemplo, don't go out tonight. Sería no salgas esta noche. My mom advised me not to go out tonight. Entonces vea que simplemente le agregué el not antes de la acción. Entonces, ¿qué hago? Primero coloco, cuando lo coloco al indirecto, primero voy a colocar la persona que lo dijo. ¿Quién lo dijo? Esto, una vez coloco la persona que lo dijo, voy a buscar ese verbo de reporte que mejor se adapta para buscar como esa intención que la persona tenía al decirme lo que me dijo. En este caso, ese don't go out tonight puede tomarse como consejo, si quiere también se puede tomar como una orden. Entonces, depende de el verbo de reporte que usted le coloque, le da la intención. Entonces, no es lo mismo que diga que me aconsejó a que diga que me ordenó, ¿cierto? Entonces ahí se le da la intención. Entonces no es lo mismo que yo diga my mom advised me a que yo diga my mom ordered me. Entonces depende de la intención que usted le quiera dar. Generalmente, cada quien, dicen por ahí que cada quien cuenta la situación como como mejor lo acomoda, ¿no? Pero entonces, si usted se lo escuchó bravo, entonces usted dice, no, le dio la orden de que no podía salir. Pero otro de pronto dijo, no, ella me estaba diciendo, mijito, no salga, está haciendo frío, ¿cierto? Entonces depende de la intención que usted le quiera dar. Entonces, para eso es importante utilizar el, el verbo de reporte más adecuado. Por eso, digamos, una profesión que es complicada al momento de escribir es la profesión de los journalists, los, los reporteros, los periodistas, porque cada palabrita que escriben tiene una intención y si no utilizamos la palabra correcta, puede distorsionar la información que se quería dar, ¿cierto? Entonces, es muy importante cada palabrita que utilicemos en este caso para los verbos de reporte, porque si yo cambio la palabrita, yo le puedo dar una intención totalmente distinta a la que la persona tenía cuando me lo quería decir o cuando lo dijo. Entonces aquí, como lo decía Cristian, él por ejemplo pensó que era más que una orden, que la mamá no le dio permiso de salir. Pero vea que aquí en este caso se le dio más como de un consejo, que le aconsejó que no saliera en la noche. Entonces, la intención se la pone cada uno de ustedes. La otra nos dice, do not use your phone. Do not use your phone. No use su teléfono. Entonces, aquí en el estilo indirecto, primero vamos a decir quién lo dijo. Entonces, vamos a decir que él. Aquí le vamos a decir que es como una advertencia. Entonces, él les advirtió a ellos que no usen sus teléfonos. Entonces, he warned them not to use their phone. Entonces, aquí fue como una advertencia. Si yo le hubiera querido decir, también le hubiera dado como una orden. Entonces, depende de la intención que usted le quiera poner. Usted va viendo, ¿será que es una advertencia? ¿Será que es un consejo? ¿Será que es una orden? ¿Es una instrucción? ¿Una indicación?
es una pregunta, es una solicitud. De acuerdo a cómo usted lo sienta, usted le va a dar ese sentido. Entonces, la idea es que cuando estemos haciendo nuestro texto, pues nuestro texto va a hablar de esas situaciones que generan conflicto de interés, el conflicto de intereses dentro del ámbito académico o dentro del ámbito laboral. Entonces, cuando usted vaya a contarnos esas situaciones, pues usted lo puede utilizar ahí, este estilo indirecto, este report speech, lo va a ir metiendo ahí por un ladito cuando nos va contando esas situaciones. La idea es que lo vaya metiendo por ese ladito, ¿listo? Esa es la forma fácil de irlo involucrando. Entonces, que eh, él dijo que no podíamos utilizar celular. Entonces, eso de una vez generó choque entre todos los empleados, porque pues necesitaban su celular para estar atentos de lo que pasaba en en las reuniones. No sé, un ejemplo. Entonces, recuerde que esto es de la competencia de bilingüismo, entonces lo va a hacer totalmente en inglés, pero recuerde, como les decía en un inicio, manténgalo simple, ¿no? No es necesario que utilice estructuras gramaticales complejas, no, utilice el presente simple, pasado continuo, presente continuo, ¿listo? No tiene que irse tampoco así tan al extremo a utilizar estructuras gramaticales complejas, no, simplemente es mantenerlo simple. Como está contando cositas del pasado, puede utilizar simplemente pasado simple, pasado continuo. Como cuando vaya a hacer sus conclusiones, pues allá puede utilizar presente simple, mantenerlo sencillo, no es complicarlo. Pero sí es importante que dentro del texto se vea, se vea reflejado esta report speech y que también se vean los adjetivos terminados en ed y ing, que ya los vamos a chismosear ahorita más adelante. No sé si hasta el momento hay alguna preguntita, alguna duda con respecto a esta report speech. Si hay alguna preguntita, duda. De igual manera, si le llega a surgir, levanta la mano y revisamos. Listo, vamos a continuar por aquí. Es importante el uso del objeto. Recuerde que aquí en el report speech, el objeto es a quién va dirigido lo que estamos diciendo, o la orden, o la solicitud. Entonces, ese es el objeto directo. ¿A quién se está dirigiendo? ¿A quién requieren? La mayoría de los verbos de reporte, especialmente el caso de tell y orden, siempre requieren que haya un objeto ahí directo después de este verbo. O sea, siempre requieren que se diga a quién se le está dando la orden, a quién se le dio la orden, a quién se le dijo, siempre requiere esto. Y para ello tenemos los pronombres de objeto, de object pronouns. Entonces, cuando me lo está diciendo a mí, pues utilizamos me. Cuando se lo dice a usted o a ti, utilizas you. Cuando se lo está diciendo a él, utilizamos him. Cuando se lo dice, nos está diciendo a nosotros, utilizamos us. Cuando lo dice a ustedes, utilizamos you. Y cuando lo dice a ellos o a ellas, utilizamos them. Por ejemplo, she told them. Entonces, ella le dijo a ellas. O she told him. Ella le dijo a él. O she told you. Ella le dijo a usted o te dijo a ti. She told me. Ella me lo dijo a mí. O she asked me. Ella me lo preguntó a mí o me lo solicitó a mí. ¿Listo? Entonces, estos son muy importantes cuando estamos haciendo ese reporte, estos objetos. Pero a veces también no sale exactamente estos pronombres, sino sale a los niños, a las niñas. Ahorita, por ejemplo, veíamos el ejemplo que le decía que le solicitó a la clase, le solicitó a los estudiantes, le solicitó a las niñas. Entonces, puede salir así los sujetos completos como niños, estudiantes, policías, o puede salir el pronombre personal, el, el pronombre de objeto, perdón, que sería en este caso me, you, him, us, you, them. ¿Listo? Entonces, por eso es importante que después del el pronombre, perdón, después del del verbo de reporte, tengamos a quién se lo vamos dirigiendo. Veamos que en este ejemplo es un error que yo diga she told to call her later. Entonces, aquí, después del verbo, no está nuestro pronombre de objeto, no está nuestro objeto. Entonces, al no estar nuestro objeto, está mal gramaticalmente. La correcta sería, she told me, entonces ella me dijo que la llamara después, que la llamara luego.
Entonces, después del verbo de reporte, siempre debe ir un objeto. Siempre, siempre debemos incluir un objeto después del verbo de reporte. Especialmente en tell y order, son los que más lo utilizan. Hay unos que de pronto se pueden salvar, pero lo más correcto es que siempre yo incluya un objeto después de nuestro verbo de reporte. Importante, también tenemos expresiones de tiempo y lugar. Entonces, si ella me dice que lo recoja mañana, entonces cuando yo esté comentando la situación a otra persona, yo no voy a decir, ella dijo que lo recoja mañana, sino yo tengo que cambiar la palabrita, la expresión de tiempo, para que se adapte a nuestro estilo indirecto. ¿Listo? Porque cuando nosotros lo contamos, lo estamos reportando, estamos contando el mensaje desde un momento diferente. Entonces, al contarlo desde un momento diferente, va a cambiar. Porque recuerde que no estamos diciendo directamente lo que la persona dijo, sino lo estamos haciendo con el estilo indirecto, que le cambia un poquito la forma como la persona lo dijo. Entonces, tenemos los de tiempo, que en los casos de tiempo, en nuestros adverbios temporales, utilizamos en el directo, por ejemplo, now, que significa ahora. Entonces, en vez de decir ahora, ese now, yo diría then, que sería como entonces. Si en el directo dijo today, hoy, entonces that day. Por ejemplo, que el jefe me dijo que necesito que me entregue el informe hoy. Entonces, cuando yo le reporto, el jefe solicitó el reporte para ese día. Esto, entonces, vea que cambiamos la palabrita porque no estamos en el mismo espacio de tiempo y no estamos haciendo un reporte directo, sino es indirecto de lo que dijo la persona. Si dijo tomorrow, entonces yo no voy a decir mañana, sino voy a decir the next day, el día siguiente. Si me dice yesterday, ayer, entonces yo no voy a decir ayer, sino voy a decir the day before, que sería el día anterior. Por ejemplo, una frase en estilo directo sería, call me tomorrow. Eso fue lo que me dijo. Llámame mañana. Cuando yo lo voy a reportar de manera indirecta, en el report speech, le digo, she told him to call her the next day. Entonces, en vez de decir mañana, digo el día siguiente. Porque si yo lo estoy diciendo, digamos que me lo dijo el lunes, y yo le estoy contando esto que pasó el viernes siguiente. Entonces, si yo digo que lo pidió para mañana, entonces ahí ya no se sabe cuál sería ese mañana, sino simplemente menciono que el día siguiente. Entonces, es importante eso, cambiar la palabrita que se refiere al tiempo o al lugar para que no pierda sentido nuestra frase. ¿Listo? Entonces, estas son las palabritas básicas que se utilizan para cambiar nuestros adverbios temporales. Esto es lo que se refiere a tiempo. Vamos a ver los que se refieren a los lugares. Entonces, cambios de lugar. Entonces, tenemos here, que significa aquí, pero entonces, como yo no estoy diciendo aquí en ese mismo lugar donde la persona lo digo, sino yo voy a decir allá o allí. Entonces, cambio here por there. This, que significa esto o este o esta, lo voy a cambiar por that, eso, o esa, o eso. This, que sería estos o estas, lo voy a cambiar por those, que sería esos o esas, sería forma en plural. Por ejemplo, en el estilo directo nos dijo, put this bag here. Entonces, pon esta maleta aquí. Al pasarlo al estilo indirecto, he instructed them to put that bag there. Entonces, vea que sí cambia nuestras palabritas también cuando se refiere al lugar. Entonces, estos son como los que más se utilizan, los más específicos para tener en cuenta. Entonces, here cambia por there, this cambia por that y this cambia por those. No sé si tengan alguna preguntita hasta el momento. De igual forma, como les decía, esto se encuentra todo en el material de formación Desayuno. Aquí lo estamos viendo así por encimita, rapidito, pues porque no tenemos demasiado tiempo, pero en Desayuna lo van a encontrar
con más información, con más ejemplos, con más ejercicios, para que ustedes puedan también practicarlo cuando tengan un tiempito de echarle la miradita. Aquí tenemos algunos ejemplitos. Entonces, los tenemos en diferentes contextos. Por ejemplo, aquí es un contexto de un hospital. ¿Quién lo dice? Lo dice el doctor. ¿Qué nos dice? ¿Qué dijo el doctor? You must take this medicine twice a day. ¿Listo? Entonces, aquí lo vamos a cambiar. The doctor instructed the patient to take that medicine twice a day. Entonces, vea que aquí, por ejemplo, cambiamos el this por that. ¿Listo? Entonces, el doctor dijo que debía tomar la medicina 2 veces al día. Entonces, aquí, exactamente el doctor directamente dijo, tú debes tomar este medicamento 2 veces al día. Y entonces, ¿usted qué pasó? Que usted llegó a la casa y le van a decir, ¿y qué dijo el doctor? Entonces, en este caso, si yo lo dijera como, ¿qué me dijo el doctor a mí? Yo diría, the doctor instructed me to take that medicine twice a day. Entonces, aquí en este caso, el objeto no fue como tal un pronombre objeto, sino fue ya el sujeto, que en este caso el sujeto es el paciente. Pero yo podría cambiarlo de the doctor instructed me to take that medicine twice a day. Entonces, vea que ese this si lo cambiamos por el that. Entonces, él cuando le dijo directamente esta medicina, ahora yo le digo esa medicina, porque puede que yo inclusive ni siquiera le esté mostrando ahí mismo la medicina que es. La playa, en el contexto de la playa, esto lo va a decir el salvavidas. El salvavidas. Don't swim past the red buoy. Entonces, the lifeguard warned us not to swim past the red buoy. Entonces, el salvavidas, ¿qué dijo el salvavidas? No nade pasando la boya roja, ¿cierto? Entonces, el salvavidas nos advirtió de no pasar nadando la boya roja. En el trabajo, mi colega es el que lo dijo. Can you send me the email now, please? Cuando yo digo qué fue lo que me dijo, qué fue lo que pasó, my colleague asked me to send the email then. Entonces, vea que ese now, porque él dijo que se lo enviara ahora, lo cambiamos por then. Entonces, que le enviaran el email entonces, en ese entonces. Entonces, es importante que esas palabritas de tiempo también las cambiemos para que no pierda el sentido la frasecita. En el aeropuerto, el oficial es el que nos lo dice. Show me your passport immediately. The officer ordered the traveler to show him his passport immediately. Entonces vea que el oficial le ordenó al viajero que le mostrara su pasaporte inmediatamente. Entonces, vea que es otra manera de decir lo que la otra persona dijo, dándole la intención, utilizando alguno de los verbos de reporte. Se ve raro, pero no está mal, porque le está diciendo que le muestre a él su pasaporte. Entonces, ese him significa a él. Si lo decimos en español, entonces que le muestre a él su pasaporte, vea que tampoco suena mal en español. Y sí suena raro ver el his, pero sí está bien escrito his. Him, a él, his, su, de él, que le muestre su pasaporte. Y se ve rarito, pero sí funciona. Esperen, voy a mostrarles aquí. Pero les comparto aquí. Pestaña de Chrome aquí. Entonces, en nuestro material en Sayuna, ustedes van a encontrar, ya están viendo mi pantalla de Sayuna en este momento, ¿sí la ven? Listo. Entonces, en este English Level 7, en el nivel 7, van a encontrar 4 unidades. Una se llama Sports in the 21st Century, otra se llama Home Sweet Home, otra se llama What's Cooking Good Looking, la otra se llama Reporting Emergencies. Dentro de estas unidades van a encontrar
En la de Reporting Emergencies van a encontrar el material. Ay, no, no era esta. Van a encontrar el material donde encuentran todo lo relacionado a Report Speech. En este caso está centrado a reportar situaciones de emergencia. Sin embargo, aquí se toma el tiempito de irle expresando de manera más amplia cada uno de estos verbitos, su función, dándoles ejemplos. Entonces es importante que le eche la miradita al material. Para los verbos perdón, los adjetivos de ed y de ing, en el de What's Cooking Good Looking van a encontrar este de aquí, en donde van a encontrar a los adjetivos que terminan en ed y que terminan en ing. Básicamente, un adjetivo que termina en ed, como amused, bored, confused, depressed, disgusted, le va a contar a usted, o bueno, dice cómo se siente la persona. ¿Listo? Entonces, los que terminan en ed muestran cómo se siente una persona acerca de algo o de alguien. Entonces, si yo me siento aburrido, si me siento maravillado, si me siento confundido, si me siento deprimido, si me siento enojado, ¿cierto? Entonces, esos adjetivos los vamos a utilizar también dentro de lo vamos a utilizar también dentro de nuestro texto. Entonces, ahí usted puede contar cómo se sintió con ese problema, cómo lo hizo sentir tal situación. Entonces, eso lo hizo sentir confundido, entonces feel confused, lo hizo sentir deprimido, también lo puede colocar ahí. Shocked, también tuvo como ese shock, si estuvo cansado, también lo puede colocar ahí. Mientras que los adjetivos que terminan en ing, vea que es el mismo. Está primero amused, que es sentirse como maravillado, entretenido. Y está amusing, que es básicamente como esa descripción de algo que causa alegría, que es divertido, que es maravilloso, ¿cierto? Entonces, cuando termina en ing, es como esa situación que lo hace sentir así. Mientras que cuando termina en ed, es cómo se siente la persona frente a ese algo o hacia alguien. Esa es la diferencia entre los adjetivos que terminan en ed y que terminan en ing. Por ejemplo, bored. Bored es cuando usted se siente aburrido, ¿cierto? Por ejemplo, I feel bored in the English class. Entonces, yo me siento aburrido en la clase de inglés. Eso es como yo me siento. Mientras que el que termina en ing me va a describir cómo es esa situación, cuál es la sensación que genera esa situación. Entonces, en este caso yo diría, the English class is boring. Entonces, la clase de inglés es aburrida. Entonces, vea usted que si el adjetivo termina en ed, nos cuenta cómo se siente la persona. Pero si el adjetivo termina en ing, es para decir qué hace sentir esa situación o ese objeto, qué es lo que hace sentir, qué sensación genera. ¿Listo? Entonces, mira que bored era cómo una persona se sentía aburrido, mientras que boring nos describe cómo algo no es interesante del todo. Entonces, esa es la diferencia entre esos dos tipos de adjetivos. Hay bastantes, hay varios. Aquí lo que yo les estoy mostrando en este momento en pantalla es exactamente desde el material de formación que está en Sayuna. Entonces, vea que, por ejemplo, está amused, bored, confused, depressed, y vea que ambos tiene ambas versiones, la de ed y la de ing. Pero recuerde que la de ed es cómo se siente la persona y la de ing es cómo esa actividad hace que se sienta la otra persona o cómo es esa actividad. ¿Listo? Esa es la diferencia básica. Mira que aquí hay varios y cada uno nos dice para qué se utiliza. Entonces, la invitación es a revisar el material de formación. Dentro de este material encuentra ejemplos, encuentra bastantes frasecitas, encuentra también práctica, le da consejos de cómo hacerlo, cómo no hacerlo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplito. Esto entonces, por ejemplo, en este, usualmente cuando quiero hablar de cómo se siente una persona, vea que termina en ed. Mientras que quiero hablar
de alguna cosa, ¿cómo es? Termina en ing. Por ejemplo, I was excited by the exciting soccer match. Entonces, yo estaba emocionado por el emocionante partido de fútbol. Entonces, vea que aquí con el ed yo estoy diciendo cómo me siento, mientras que con el ing estoy diciendo cómo es esa situación o cómo es esa actividad. Entonces, emocionado, yo me siento emocionado, mientras que estoy hablando del emocionante partido. Pero no puedo decir I was exciting by the excited soccer match, porque ahí sí quedaría mal, porque con el ing no lo utilizo para decir cómo me siento y el ed no lo utilizo para decir cómo era la actividad. Entonces, siempre para decir cómo me siento, cómo se siente la persona, el adjetivo es con ed. Si quiero decir es cómo es una actividad, cómo es una situación, le coloco con ing. Básicamente, ese o esa es la diferencia que tienen los adjetivos que terminan en ing con los que terminan en ed. Entonces, también es importante que los involucre dentro de su texto. Entonces, que usted se sentía aburrido, que usted decía que el trabajo era interesante, o que se sentía deprimido, o que esa tarea era deprimente. Entonces, ahí es donde debe usted involucrarlos. Entonces, esencial que involucre el report speech y que involucre lo que es estos adjetivos terminados en ed y terminados en ing. No sé si tengan alguna preguntita, alguna duda. Una duda respecto pues, a la evidencia. Invitación, darle la revisadita al material de apoyo a la formación, que lo encontramos ahí en Sayunas. Este es el del nivel 7. Allí pues como podemos ver está explicadito más a fondo, porque pues aquí en la sesión en línea, sí Edison, Arial 12 interlineado de dos punticos. Entre una y dos paginitas lo dejamos, una o dos paginitas. No sé qué otra preguntita tengan que les surja frente a esta evidencia o de pronto que tenga alguna pregunta de alguna evidencia anterior, también puede aprovechar el espacio para hacer cualquier pregunta, cualquier dudita que tenga. Si de pronto en este momento no tiene ninguna duda, recuerde que pues más adelante cuando esté haciendo la actividad puede que le surja la duda, entonces me puede escribir al chat de Sayuna, al correo, al chat de WhatsApp y con mucho gusto estaré ahí para responderles tan pronto pueda pues las dudas o inquietudes que les vayan surgiendo. Importante, como les decía hace un ratico, tratar de ir poniéndose al día con todas las evidencias que tenemos pendientes, tratar de dejar en diciembre, antes de la fecha de cierre, dejar de una vez cargaditos todos las evidencias que tenemos hasta el momento, evitar no dejar ninguna evidencia pendiente, tratar de irse poniendo al día. Ya en los correos que se les ha enviado por parte de la vocera, allí les hemos enviado los, los cuadritos en donde están los links de las sesiones en línea, junto con el link donde debe subir la evidencia, para que también se vayan poniendo al día de pronto con esas evidencias que tengan pendiente. Es muy importante tratar de ponerse al día con todas las que tengamos por ahí volando, que aún no tengamos finalizadas. Importante también que cada vez que suba una evidencia, ingrese y revise la retroalimentación, porque a veces nos pasa que la subimos y pensamos que porque la subí ya va a ser aprobada, pero resulta que yo no me di cuenta y subí la que no era, y entonces el profe me la revisó y me dijo que esa no era y me la colocó no aprobada, pero yo estaba confiado que yo ya la había entregado, estaba lista, ya estaba hecha. Entonces siempre es importante que revisemos a ver si la logré aprobar, si no la aprobé, siempre es importante darle la revisadita de hecho. Si no tienes más preguntitas, si no hay dudas, no les robo más tiempito. Muchísimas gracias por tomarse el tiempito de venir, de estar aquí, de estar presentes. Muchas gracias. Les deseo una excelente noche. Cualquier dudita que les surja, pues no duden en contactarme. Con mucho gusto estaremos ahí muy pendientes de cada una de las cositas o las duditas que les vayan surgiendo en el proceso.
Chao, chao, muchas gracias. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias, profe.